Bienvenido a una lección en la que compartiremos el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial. También escribiremos recursivo en ecuaciones explícitas o en crecimiento lineal y exponencial. Ahora hemos discutido recursivo en fórmulas explícitas para un crecimiento lineal y exponencial por separado. Ahora, comparemos los dos lado a lado. Para crecimiento lineal, si la cantidad comienza en el tamaño p0 y crece por unidades de cada período de tiempo, luego la cantidad después de nosotros períodos se puede determinar utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones aquí. Tenemos una ecuación recursiva y una ecuación explícita. Para la ecuación recursiva aviso de que p sub n se basa en la población anterior p sub n, 1. Así que la ecuación recursiva para el crecimiento lineal es p sub n igual p sub n, 1 más d. Otra vez, ¿dónde está nuestra diferencia común? Y podemos usar esta fórmula aquí para encontrar de si es necesario. Para el crecimiento lineal la ecuación explícita es p sub n igual p sub 0 más dxn. La ecuación explícita que podemos encontrar p sub n conociendo directamente el valor de n para el crecimiento exponencial. Si la cantidad comienza en el tamaño p sub 0 y crece por r% cada período de tiempo, entonces la cantidad después de n períodos de tiempo puede determinarse utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones. De nuevo, tenemos una ecuación recursiva y una ecuación explícita. Para el crecimiento exponencial, la ecuación recursiva es p sub n igual la cantidad 1 más rx p sub n, 1. De nuevo, podemos encontrar la cantidad 1 más r es igual a multiplicador usando esta fórmula aquí. Aviso como si sabemos el multiplicador de crecimiento también podemos determinar r. La ecuación explícita para el crecimiento exponencial es p sub n igual p sub 0x la cantidad 1 más r levantada al poder de n, así que para el crecimiento lineal la población crece por unidades de cada período de tiempo. Y para el crecimiento exponencial la población está creciendo por r% cada período de tiempo. A modo de ejemplo, un rebaño de alces tiene una población de 500. Después de un mes hay 600 selk. Escriba una fórmula de crecimiento explícita para el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial. Así que usaremos la misma información para llegar a dos ecuaciones, uno basado en el crecimiento lineal y uno basado en el crecimiento exponencial. Desde la población inicial es de 500 podemos decir p sub 0 igual 500. Y si n es el número de meses, podemos decir p sub 1, la población después de un mes, es 600. Podemos utilizar esta información para escribir ambas ecuaciones. Para el crecimiento lineal tenemos p sub n igual p sub 0 más dxn, así que comenzaremos determinando de la diferencia común. Así que si n es un aviso, ¿cómo sería p sub 1? P sub 0. O en nuestro caso 600, 500 que es igual a 100. Y por tanto, la ecuación explícita para el crecimiento lineal sería p sub n es igual a 500 más 100xn. Para un crecimiento exponencial tenemos p sub n igual p sub 0x la cantidad 1 más r aumentada al poder de n, así que comenzaremos determinando el multiplicador de crecimiento, que es 1 más r utilizando esta fórmula aquí. De nuevo, si n es 1 tenemos p sub 1 dividido por p sub 0, que sería 600 dividido por 500. Que nos da 1.2. Aviso como si el multiplicador de crecimiento es 1.2, debemos reconocer que r sería 0.2, por lo tanto la tasa de crecimiento sería 20% cada período de tiempo. Así que la ecuación de crecimiento exponencial sería p sub n igual 500 por 1.2 aumentado al poder de n. Ahora vamos a extrapolar o haga predicciones al futuro, utilizando ambos modelos. Así que aquí está nuestro modelo lineal y aquí está nuestro modelo exponencial. Primer aviso como p sub 0 y p sub 1 son lo mismo. Son ambos modelos porque esta fue la información dada. Pero cada período de tiempo para el crecimiento lineal aviso como la población aumenta en 100. Y para el crecimiento exponencial, la población aumenta en un 20% cada período de tiempo. Aviso para el crecimiento lineal, a medida que n aumenta en cada vez la población aumenta en 100. Si queremos, también podríamos expresarlo usando una fórmula recursiva donde tenemos p sub n igual p sub n, 1 más 100. Ahora,
Comparando esto con el crecimiento exponencial, aviso como n aumenta por 1 cada vez que estamos multiplicando por otro factor de 1.2. Comparando los dos modelos aviso de sus 2 a sus 4 las poblaciones ya no son mismas. Porque, de nuevo, esto es crecimiento lineal y este es crecimiento exponencial. Si queremos escribir la fórmula recursiva para un crecimiento exponencial, tenemos p sub n igual 1.2x p sub n, 1. Ahora comparemos los gráficos de estas dos ecuaciones explícitas. La línea azul representa el crecimiento lineal, y la curva roja representa el crecimiento exponencial. Comparando los gráficos, si asumimos un crecimiento exponencial podemos ver la población aumentaría mucho más rápido que si asumimos el crecimiento lineal. Ahora dejemos ver dos ejemplos más. Queremos declarar si cada situación es lineal o exponencial. Escriba ambas fórmulas recursivas y explícitas para esta situación. Luego finalmente, conteste la pregunta. La población del personal de la bandera está aumentando, a una tasa de 1.300 personas por año. Si la población es ahora 66.000, ¿qué será en 5 años? Entonces, la clave para identificar el crecimiento lineal o exponencial está determinando cómo la población está cambiando cada unidad de tiempo. Aviso cómo aumenta a una tasa de 1.300 personas por año. Y desde que la población aumenta con una cantidad constante, no un porcentaje constante cada período de tiempo, esto es crecimiento lineal. Lo que significa escribir las fórmulas recursivas y explícitas. Usaremos estas dos fórmulas aquí donde la diferencia común será de 1.300. Si de igual 1300 entonces nuestra fórmula recursiva p sub n sería igual a p sub n, 1 más 1300. Significado: encontrar la población después de n años. Tomaremos la población del año anterior y agregar 1.300. Y ahora para la ecuación explícita teníamos p sub n igual p sub 0. La población inicial de 66.000, y luego más de xn, ¿cuál sería 1300 xn? Ahora, finalmente para responder la pregunta, para encontrar la población en 5 años queremos encontrar p sub 5. Utilizando la ecuación explícita tendríamos 66.000 más 1300 por 5. Esto sería 66.000 más 6.500. Así que la población predecida sería 72.500 personas. Echemos un vistazo al número 2. El valor de un coche nuevo deprecia un 20% por año. Si compras un coche nuevo por $18.000, ¿cuánto valirá en 5 años? Aquí aviso cómo disminuye el valor, en un % constante cada año. Cuando algo aumenta o disminuye a un porcentaje constante, no una cantidad constante, este es un ejemplo de un modelo exponencial. En este caso, porque el valor está bajando, podemos decir que es una causa exponencial. Si va a subir podríamos decir crecimiento exponencial. Y porque está bajando un 20% cada año, R sería menos 20%, expresado como un decimal. Si R igual menos 20%, eso sería menos 0.2. Por lo tanto, 1 más R, el multiplicador, sería 1 más menos 0.2 o 0.8. Y hopefully esto tiene sentido. Si la atención pierde el 20% de su valor cada año, conserva el 80% del valor cada año. Y ahora para la fórmula recursiva exponencial aquí, tenemos p sub n igual 0.8x p sub n, 1. Y la ecuación exponencial explícita sería p sub n igual p sub 0. El valor inicial del coche, que es 18.000.
X la cantidad 1 más R que sabemos es 0.8 aumentado al poder de n. Para encontrar el valor del coche después de 5 años queremos encontrar P sub 5, el cual sería 18.000 por 0.8 aumentado a la potencia de 5. Ahora iremos al calculadora. El valor del coche sería $5.898.24. Espero que hayas encontrado esto útil.